Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. Es un honor para nosotros que nos inviten a esta capacitación, a la Escuela de Capacitación Judicial, al Poder Judicial de Río Negro en particular, a la Universidad Nacional de Río Negro, al Colegio de Abogados, que también tiene un aporte importante para que podamos venir, en la colaboración de todos, y sobre todo también a la Universidad Nacional del Sur, que nos propone como docentes para venir a estas charlas y poder compartir en distintos lugares del país algunas inquietudes que tenemos en relación a este nuevo código en el tema que a nosotros nos incumbe y nos interesa, que es el tema de derecho del consumidor. Este tema, como todos ustedes saben, es un tema que ha sido discutido mucho últimamente en todas las jornadas nacionales de derecho civil, en cada reunión académica a nivel nacional que se realiza, se discuten diversos temas y como consecuencia de esta reforma y la incorporación de un capítulo completo de contratos del consumo, es que estamos reunidos aquí hoy. Para empezar a analizar el tema y no saltar algunas cuestiones sobre las que después podemos necesitar volver, quiero recordar cuál es el estado de evolución actual del derecho del consumo y cómo llegamos entonces a la incorporación al Código Civil, y básicamente recordar las palabras del profesor Alegría y de Atilio Alterini, quienes ellos explican y cuentan en distintos artículos que en realidad el derecho del consumo estaba regulado básicamente por el derecho comercial. Como consecuencia de las regulaciones que tenía en el artículo 7 de actos de comercio objetivo, en el artículo 7 de actos unilateralmente mercantiles y actos de comercio objetivos en el artículo 8, todas las actividades que realizaban los consumidores, en principio, en una etapa inicial, caían dentro de la regulación del comercio. Y eso era lógico, porque los comerciantes imponían los usos y costumbres y el derecho en su actividad, y desde luego querían sus jueces que fueran competentes en la materia en la que ellos querían que se resolviera. Básicamente los consumidores no tenían ningún tipo de representación, es decir, no tenían ninguna posibilidad en ese ámbito de que se defendieran sus derechos. Es por esto que en el año 1993 se dicta la primera ley, la 24240, en la que se reconocen en principio derechos a los consumidores, ¿no? Como persona jurídica, como débil jurídico, que merece protección ante la disparidad y la asimetría de poder entre el consumidor y el proveedor. Surge esta rama nueva del derecho que, a pesar de ser nueva, ha crecido exponencialmente. Vamos a ver que normativamente se ha desarrollado mucho, a pesar de que en la práctica hay mucha falta de políticas de Estado que apliquen concretamente muchas de estas normas. Para eso estamos acá. Nos hemos enterado que hay muchos miembros del Poder Judicial, así que la idea es que no convencerlos, desde luego, sino tratar de que todos los operadores del derecho, tanto los abogados litigantes, como en mi caso, que soy abogado litigante, como los que están del lado de la magistratura, tengamos conciencia plena de lo que se puede hacer con derecho del consumidor y de lo que tenemos obligación de hacer de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional, que sería ese un poco el punto central de la charla. Entonces decía, el artículo 1 de la ley 24240 del año 1993 establecía básicamente el vínculo entre el consumidor y el proveedor a partir del contrato. Es decir, necesariamente tenía que existir un contrato. Si no existía ese contrato, en principio no se podía pensar en un vínculo entre el proveedor y el consumidor. Y esto traía numerosos problemas. El primer problema es un problema probatorio. Si no hay contrato, o existe el contrato pero no puedo acreditarlo, básicamente no puedo caer dentro del plexo normativo que me permite obtener ciertas ventajas en el litigio o ciertas ventajas para nuestro cliente en el caso de los abogados litigantes. Es así que en ese momento Mosé Iturraspe reclamaba que el derecho del consumidor necesitaba tener expresa o implícitamente un reconocimiento constitucional. Es por eso que en el año 1994, cuando se reforma la Constitución, se incluye el artículo 42, en el que se establece de alguna manera el programa político del derecho del consumidor. Es decir, allí se establece básicamente cuál es el principio protectorio, cuáles son las funciones del Estado en relación a los derechos de los consumidores, y este programa político, lo recalco y lo remarco,
porque básicamente vamos a ver que tiene un lugar central en la nueva reforma del Código Civil y Comercial, porque lo reconoce expresamente, no solo a partir del artículo 1 del mismo Código Civil y Comercial unificado, sino que en distintos artículos luego hace referencia a la aplicación de todos los principios y reglas que parten de este artículo 42. Es así entonces que se incorpora en el artículo 42 y después, a partir de otros avances jurisprudenciales y doctrinarios en los próximos años, hasta el 2008, que se modifica la ley 26.361, modifica la ley 24.240, incorpora algunos institutos novedosos. El daño punitivo, el daño directo, cambia o modifica la conceptualización del consumidor, que es uno de los temas centrales de los que vamos a conversar hoy, entre otras cuestiones que modifica esta ley y que trajo mucha discusión, ¿no? Trajo mucho mar de fondo y generó una gran discusión doctrinaria. Finalmente, en el año 2012 se presenta el proyecto y la Comisión Reformadora lo que hizo fue modificar la ley 24.240 en algunos artículos y además incorporar un capítulo completo en el Código Civil y Comercial. Vamos a ver cómo se articulan estas normas. Es decir, en principio tenemos una pluralidad de normas que rigen el ámbito del consumidor y que la cuestión central sería ver cómo se articulan y cómo las interpretamos de forma tal de cumplir con la magna constitucional del artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿Cuáles eran las opciones legislativas que barajaron los reformadores al momento de analizar qué hacían con derecho del consumidor? Es decir, cómo está hecho en otros lugares. Una de las opciones era incorporar todo lo que tiene que ver con derecho del consumidor al código y eliminar cualquier otra regulación. Esto lo hicieron los alemanes, pero los alemanes son muy ordenados, son sistemáticos, y entonces incorporaron todo directamente al código y dejaron todo lo que tiene que ver con el consumidor dentro de él y nada afuera. Eso no es lo que hicimos nosotros. Otra posibilidad era omitir toda referencia y regular por vía especial, que sería quedarnos con lo que teníamos básicamente, ¿no? La ley 24.240 con sus modificaciones, una ley especial, un plexo diferenciado, normativo, y en realidad esto de omitir toda referencia está regulado de esta manera en el Código de Brasil. Ellos tienen un código de consumo específicamente y código civil y comercial por otro lado. O sea que no se mezclan, para decirlo de alguna manera. En Italia, por otro lado, se regulan ciertas facetas dentro del Código Civil y se omiten otras. Eso fue hasta el año 2006 en que surge el Código de Comercio, el Código, perdón, de Consumo italiano, se regula el código. Y en ese caso entonces ya también tenían un código con ciertas normas reguladas en forma separada. Nosotros hicimos una cosa distinta, novedosa, dicen algunos, sui generis, que sería básicamente tratar de coordinar, articular algunas normas de la ley especial con el Código Civil, estableciendo que en el Código Civil y Comercial vamos a tener reglas y principios generales, un núcleo duro de derecho del consumidor inderogable, es decir, un piso mínimo, a partir del cual trabajamos en todos los demás aspectos que queramos trabajar. Yo que en la práctica profesional hago bastante derecho laboral, encuentro muchas similitudes en la forma de razonar, ¿no es cierto? O sea que si pensamos en las leyes o en los pisos mínimos inderogables, pensamos en el microsistema del derecho laboral. Y de alguna manera se asimila a eso. Básicamente, aquí lo que se ha hecho es darle centralidad al código, dice Lorenzetti. ¿Qué quiere decir? Que lo pone en el centro de la escena y el código, desde el código, se va a iluminar a las otras fuentes, para decirlo así, del derecho del consumidor. Y básicamente se ha constitucionalizado el derecho privado. Sobre esto, lo que se dice, en definitiva, es que al incorporar las reglas y las mandas de la Constitución Nacional al Código Civil y Comercial unificado, básicamente se borran de alguna manera los límites entre el derecho público y el derecho privado. Y esto redunda en que vamos a tener un grupo, un cúmulo de reglas y principios generales que se aplican a ambas ramas, ¿no? Y esa es un poco la cuestión
metodológica. ¿Cuál es el punto de partida ineludible para toda esta charla? Básicamente el artículo 42 de la Constitución Nacional. Todos ustedes lo han leído un montón de veces, yo también me incluyo, pero siempre que puedo lo vuelvo a leer porque considero que no tomamos quizás la real dimensión de la importancia del tema. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen en la relación de consumo derecho a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, una información adecuada y veraz, derecho a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Este programa político lo vamos a encontrar receptado en distintos artículos y capítulos propios del Código Civil y Comercial, unificado, en donde se trata por separado cada uno de estos temas, algunos de ellos a los que nos vamos a referir hoy, en particular, sobre todo más Julio, sobre el final de la charla. Y establece además que las autoridades deben proveer a la protección de esos derechos, a la educación, a la defensa de la competencia, al control y eficacia de los servicios públicos, y además debe darnos un proceso eficaz, un procedimiento rápido, sumarísimo, eficaz, corto, gratuito, diría yo, para que podamos cumplir con estos derechos. Básicamente, esto es un poco lo que yo quería mencionar, y fíjense lo que dice Lorenzetti, ¿no? Dice, el principio protectorio de rango constitucional es el que da origen y fundamenta el derecho del consumidor. En los casos que presentan colisión de normas, es importante tener en cuenta que no es la ley, sino la Constitución Nacional, la que es fuente principal del derecho consumerista. Se trata de uno de los denominados derechos civiles constitucionalizados. Es decir, ¿qué nos dice Lorenzetti? Miremos constantemente la Constitución Nacional. Sobre todo en este tema. ¿Cómo queda configurado el esquema normativo actual? Es decir, tenemos el Código Civil y Comercial unificado, tenemos la Ley de Defensa del Consumidor y otras normas. Básicamente, del derecho del consumidor, como características, se dice que es interdisciplinario, multidisciplinario porque reúne varias disciplinas, en donde hay una pluralidad de normas y que es transversal. Esto ya lo deben haber escuchado, pero me veo en la obligación de repetirlo para aquellos que no están habituados al tema del consumidor. ¿Por qué se dice que es transversal? Porque ha cortado al derecho privado por la mitad. Es decir, la importancia del derecho del consumidor actual es que tiene influencia, diríamos, en casi todos los aspectos del derecho privado. Pensamos en prescripción, modifica los plazos de prescripción. Pensamos en inversión de la carga de la prueba, puede tener injerencia. Es decir, en muchos de los temas en que nosotros podamos pensar, en todos los contratos. De hecho, Rubén Stiglitz dice, el derecho del consumo hoy es el derecho común. Es decir, el derecho equitario es hoy el derecho del consumo. ¿Por qué? Porque cualitativamente y cuantitativamente la mayor cantidad de los contratos, y casi todos los contratos por su calidad, son de consumo. Es decir que si pensamos eso, nos damos cuenta que tiene una importancia y una relevancia que quizás no siempre tomamos conciencia. Es prevalente. Esto es sumamente importante. Es prevalente porque el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, última parte, que no ha sido derogado, dice que en caso en que al proveedor se le aplique un régimen distinto por la actividad que desarrolla, por ejemplo, se le aplica la ley de seguros por ser una aseguradora, de cualquier forma, si está dentro de una relación de consumo, esa ley cede ante la normativa protectoria de derecho consumidor. Y esto es lo que dice el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, infine, y que se dice que es prevalente el derecho del consumidor, es decir, que tiene preeminencia en relación a otras regulaciones. Y esto que está tan claro ahí, cuando lo pensamos en cada caso concreto, a veces nos trae ciertas vacilaciones, ciertas dudas, ¿no? Decimos, pero ¿cómo? Si hay una ley de seguros que dice tal cosa. Bueno, está bien. ¿Hay relación de consumo o no? Si hay relación de consumo, olvídate de la ley de seguro. Y esto es central para poder analizar de qué nos sirve. Es decir, porque esto en lo teórico es muy bonito, nos divertimos, nos entretenemos, aquello que nos gusta, pero tiene una utilidad práctica central para los colegas, para los abogados que litigan. Vamos a verlo cuando veamos los casos prácticos. Es de orden público. El artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor establece concretamente que todo lo que se regula en relación al derecho del consumidor es de orden público, por lo cual
no puede ser dejado de lado por las partes, debe ser aplicado por los jueces aún de oficio, y finalmente es expansivo. Porque en definitiva, vamos a ver que a partir del concepto que tengamos de consumidor, esta rama del derecho se ha expandido notoriamente, alcanzando, ya decimos, desde el punto de vista subjetivo, aunque desde el punto de vista objetivo, a numerosos casos que caen dentro de su órbita protectoria. Fíjense, ¿cómo quedaría estructurada de alguna manera esta pirámide kelseniana? El artículo 42 de la Constitución Nacional, desde luego, en el punto más importante, en la cúspide, luego el Código Civil proyectado, es decir, ahora vamos a decir aprobado y en funcionamiento y vigente a partir del 1 de agosto, que sería el núcleo duro, es decir, las normas que son el piso mínimo que no se puede modificar. Y finalmente la Ley 24.240. Pero este gráfico adolece de cierto error. No es cierto que sea en ese orden estrictamente, porque hay un diálogo de fuentes. Y lo cierto es que el Código Civil y Comercial complementa de alguna manera lo que dice la Ley 24.240 y hay un diálogo y una interrelación entre las fuentes. No es que el Código está por encima de la ley, ¿verdad? Pero bueno, yo para graficarlo de alguna manera, que me parece que se ajusta un poco más a lo que tratamos de explicar y que sirve para pensarlo, lo haría de esta manera, es decir, la Constitución Nacional está en el centro, luego está el Código Civil y Comercial como un segundo ámbito protectorio, que es por principio de más difícil modificación, que esa es un poco la idea del codificador, y finalmente la Ley 24.240. Bien, ¿cuáles fueron los fundamentos que utilizó la Comisión para incorporar las reglas y principios básicos de esta manera al Código Civil y Comercial unificado? Ellos dijeron, esto es una reglamentación del artículo 42. Perfecto. Es una regulación estable y de difícil modificación por oposición a una ley especial como la Ley 24.240, que es una regulación flexible y adaptable. ¿Cuál es la idea? Es muy sencilla. Los próximos que vengan no pueden modificar el código fácilmente. No es tan fácil modificar el código. Llevó más de 140 años ponernos más o menos de acuerdo sobre algunas cosas para llegar a esta modificación, con la que muchos colegas y profesores no están de acuerdo, pero que en la generalidad, la mayoría, estamos de acuerdo que era necesario al menos una actualización. Es decir que la idea es, esto no se toca, venga quien venga, y si hay que modificar algo, que se modifique a través de la ley especial para captar de la mejor manera posible los nuevos problemas que se susciten en relación al consumidor. Es decir, para darle protección al consumidor y usuario en los nuevos problemas que no podemos prever ahora, que es lo mismo que le pasó a Vélez cuando hizo su código, que desde luego no podía imaginarse la sociedad de consumo. Entonces se trata de directivas fundantes de mínimos no disponibles. Este piso mínimo. Se incorpora en el libro tercero de los derechos personales, el título tercero, los contratos de consumo. Sé que hoy a la mañana tuvieron la charla de contratos, no sé si habrán hablado de contratos de consumo. No, bueno, parte general, perfecto. Para no repetir, si estoy repitiendo algo que ya vieron toda la mañana, por favor les pido que me avisen, no me molestan, no más mínimo. Se incorpora la noción de contratos de consumo. Hay una primera cuestión metodológica, que es que bajo el título de contratos de consumo se regula la relación de consumo. Es decir, dijimos que el artículo 1 de la 24.240 en su versión del año 1993 no podía prever más que la relación contractual. Lo cierto es que el cambio central, a partir del año 1994, con el reconocimiento de la relación de consumo en el artículo 42, es que se ha ampliado ese concepto. Y desde luego que el contrato no alcanza para explicar la noción o los vínculos que surgen entre el proveedor y el consumidor. Y por eso se creó la noción o la idea de relación de consumo, que excede la noción de contrato y que borra los límites entre lo contractual y lo extracontractual. Por lo tanto, en principio podemos decir que el género, que es la relación de consumo, se encuentra regulado debajo de un título que solamente se refiere a la especie, que sería el contrato. ¿Se entiende? Bien.
Como consecuencia de esta incorporación, digamos, esto es una cuestión teórica, pero que tiene cierta relevancia, porque vamos a ver que hay muchísimos casos en los que no hay contrato, y sin perjuicio de eso hay relación de consumo y hay protección del consumidor. Se quiebra entonces la noción unitaria de contrato. Se regulan, desde la teoría general del contrato, los contratos discrecionales, en donde hay plena autonomía de la voluntad, autonomía privada, artículo 957. Los contratos celebrados a cláusulas generales predispuestas por adhesión, cuando se demuestra que hay una adhesión a cláusulas generales redactadas previamente por una de las partes, lo que dice el 984. Y luego los contratos de consumo, que se aplica el título tercero al que hicimos referencia previamente, sean o no contratos que se celebraron por adhesión. Como ustedes recordarán, en el artículo 38 de la Ley de Defensa del Consumidor, se hace mención a los contratos de adhesión, que era una de las pocas menciones que se encuentran en la legislación del consumidor al respecto, pero aquí en este Código Civil y Comercial Unificado se han regulado específicamente los contratos de adhesión con ciertas reglas interpretativas que cristalizan, a mi modo de ver, los avances doctrinarios y jurisprudenciales que habían existido hasta ese momento. Es decir, se establece que las cláusulas, la estipulación, la interpretación, mejor dicho, contra estipulatorem, es decir, contra el que estipula las cláusulas generales predispuestas. Y fíjense que hay una suerte de graduación, ¿no? Es decir, en el derecho comercial antiguo existía, en el caso del deudor, el favor debitoris. Esta interpretación favor debitoris toma el ropaje, dicen los doctrinarios, en los contratos celebrados por adhesión de la interpretación contra proferentem o contra stipulatorem. Y en el caso del derecho del contrato del consumo, tenemos una protección mucho más amplia, mucho más moderna y abarcativa, que es el indubio pro consumidor. Es decir que ahí pueden ver claramente cuáles han sido los pasos y los avances que ha tenido en este sentido el derecho del consumidor. Yo pido perdón, porque a mí me toca dar esta primera parte que es un poco más teórica, pero les aclaro que el doctor Julio Korenfeld, como ha tenido mucha experiencia en el área y ha trabajado en la OMIC de Bahía Blanca, trajo muchos ejemplos prácticos. Una cosa muy interesante, práctica, es decir que conmigo duermen un poco y después se despiertan y un poco más con Julio. Pero no me molesta ni que me interrumpan ni que pregunten. Yo simplemente sigo me ajusto a mi programa, para decirlo así. Bien, ¿cuáles son entonces los efectos de la incorporación al Código Civil? No hay obstáculos para regulaciones superadoras. Este núcleo duro se considera inderogable, no lo podemos tocar. Es una sistematización coherente que articula las leyes existentes con el Código Civil y Comercial. Recordarán ustedes, seguramente lo habrán conversado también, que entre los principios novedosos o nuevos que se incorporan en la teoría general del contrato está el tema de la coherencia y la razonabilidad. Uno piensa, ¿no era necesario que nos dijeran que tenía que ser coherente y razonable en el Código Civil? Parece que no. Si todos interpretábamos que estaba claro que las resoluciones y todo lo demás debían ser razonables y coherentes. Pero aparentemente no era tan claro. Ahora es un principio general, la coherencia. Y la van a encontrar en muchos artículos, así como también van a encontrar la razonabilidad. Siempre que sea razonable, dicen los artículos, en distintos temas. Diálogo de fuentes desde el código hacia las otras fuentes, centralidad del código y reestructuración de la pirámide, si se me permite esa frase. Esto es un poco la introducción del tema, ¿no? ¿Cuáles han sido los avances y retrocesos del Código Civil y Comercial? Claramente, de la manera en que ha sido o ha terminado siendo redactado el Código Civil y Comercial, hemos tenido un retroceso en lo que tiene que ver con la protección de los derechos colectivos. Esto es, el artículo 14 del actual Código Civil, del Código Civil y Comercial nuevo, queda redactado de la siguiente manera. Derechos individuales y de incidencia colectiva. Se reconocen derechos individuales, derechos de incidencia colectiva.
la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Esto quedó redactado de esta manera, pero en realidad estaba redactado en el anteproyecto de esta manera. Es decir, se reconocían, además de los derechos individuales homogéneos y derechos de incidencia colectiva. Y esto, en el ámbito del derecho del consumidor, tiene suma relevancia, ¿no? Porque pensemos en las class actions, en las acciones de clase, todo lo que tiene que ver con la legitimación, la representatividad, el efecto de la cosa juzgada, es decir, cuestiones procesales pesadas que necesariamente requieren de normas que sean claras y que nos digan cuáles son las pautas a seguir, no han sido finalmente incorporadas al código. Es por eso que decimos que esto, en algún punto, es un paso para adelante y dos para atrás, porque parecía que iba a salir y no salió de esa manera. Desde luego estaban los derechos de incidencia colectiva, que son aquellos que son indivisibles, nos decían, y los derechos homogéneos individuales que tienen una causa común y que afectan a numerosos individuos por separado. Básicamente, en relación a esto, lo que quería reflejar es que se eliminan estos artículos, el 1745 a 1748, y donde justamente estaba regulado la legitimación, la representatividad y la cosa juzgada, ¿no? ¿Quién era el que podía iniciar la acción? ¿Quiénes representaban al grupo, a la clase? Y el efecto de la cosa juzgada, que aquí decía que era secundum eventum litis. Esto quiere decir que podía beneficiar al grupo, pero nunca podía perjudicarlo. Es decir, que si me beneficiaba, hacía cosa juzgada, y si me perjudicaba, yo podía accionar de cualquier manera, no quedaba incorporado al grupo. Y también tiene otras connotaciones, porque al eliminar este artículo, otros artículos que habían sido pensados en función de estos, para decirlo claramente, quedaron como sin mucha explicación. Es así que el artículo 1102 sobre publicidad ilícita se refiere a quienes estén legalmente legitimados. Y entonces aquí era una excelente oportunidad para articularlo con este otro artículo y con los de derecho procesal y permitir de esa manera que nos dijeran quiénes eran concretamente los que iban a poder reclamar ante la publicidad ilícita, que es justamente uno de los ejemplos típicos de afectaciones de los derechos de los consumidores que son, podríamos decir, que no son identificables, por decirlo así, ¿no? Que afecta a un grupo indeterminado de personas. Eso es el primer retroceso. El segundo retroceso del que hacemos mención solamente porque hay muy poco que decir, que es un poco lo que hablábamos hoy a la mañana con Julio mientras veníamos viajando, es el tema de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Hay muy poco que decir porque no hay nada en el código de esto, ¿verdad? Se sacó por completo y se deja para que se regule en el ámbito provincial y o municipal. En definitiva, consideramos también que esto es un retroceso porque tiene incidencia en el derecho del consumidor. Pero no todos son malas, no todos son cosas negativas. O es muy poco en realidad lo negativo, casi todo podemos decir que es positivo. Fíjense que en cuanto a la evolución, esta incorporación de reglas y principios básicos al Código Civil y Comercial Unificado, lo que hace es dar jerarquía, eficacia y estabilidad al sistema. Y encontramos este fortalecimiento del principio protectorio que encontramos en el artículo 42 en diversos artículos a lo largo del Código Civil y Comercial. Y básicamente yo traje 3 que son, desde mi punto de vista, relevantes. Eficacia temporal de las normas. La primera parte del artículo 7 es básicamente el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Es decir, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por ley no puede afectar derechos amparados por las garantías constitucionales. Eso por un lado. Y luego dice, las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso. Y esto es lógico. Es decir, si yo contraté con otra persona y algunas cosas no las pusimos claramente en el contrato,
descansando en que si nosotros no lo decimos, las normas supletorias son tales o cuales, si luego hay una reforma, el respeto a la autonomía de la voluntad hace que no puedan aplicárseme las nuevas normas supletorias. No así las de orden público, porque en definitiva, si la situación no se ha consolidado, esas sí se van a aplicar. Pero aquí encontramos una excepción de la excepción, en virtud de la cual consideramos que el derecho del consumidor tiene gran relevancia para los abogados litigantes también, para aquellos que ejercemos la profesión. Pensemos que nos vienen a consultar sobre un contrato que está en curso de ejecución, la semana que viene, ¿no? Y que va a seguir ejecutándose después del 1 de agosto. ¿Qué le vamos a decir en relación a las leyes supletorias? Bueno, en principio sigue todo como siempre, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Pero para eso tengo que saber si estamos frente a una relación de consumo o no. Porque si estamos frente a una relación de consumo, se aplica con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Es decir, que ahí no importa lo que nosotros pensamos o quisimos hacer, no se aplica. Y como dijimos al principio, muchísimas relaciones caen dentro de la relación de consumo, ¿no? Del vínculo de consumo. Y por lo tanto, tendremos que, primero, siempre, me parece a mí, como ejercicio, pensar si estamos o no en una relación de consumo. Si no estamos en una relación de consumo, bueno, pensemos las reglas interpretativas que nosotros conocemos de los contratos, pensemos como pensamos siempre. Ahora, si estamos en una relación de consumo, cambia todas las reglas. Esa sería un poco la cuestión práctica, ¿no? Lo que yo veo, que me parece que muchas veces nos olvidamos de pensar. Este artículo 7, en otros ámbitos, en otras áreas del derecho, va a traer ciertas complicaciones también. En todas las reuniones en las que he participado, ya sea como alumno o como docente, en las que estamos participando habitualmente, se está tocando el tema del artículo 7. En derecho de familia he visto que están muy preocupados por muchos temas. Así que esto que en derecho del consumidor no produce ningún efecto, en otras materias pareciera que puede tener algunos otros problemas. Abuso de posición dominante. Lo dispuesto en los artículos 9 y 10, que se refieren al principio de buena fe y a las cláusulas abusivas, se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en las leyes especiales. Básicamente, cuando haya abuso de posición dominante, lo que dice el artículo 10 es que el juez lo que debe hacer es intentar volver las cosas al estado anterior y si no, resarcir. Eso es básico. Y aquí lo que se hace es, de alguna manera, articularlo con las disposiciones sobre daños que reconocen la función preventiva de los daños actualmente. Finalmente, este artículo que encontramos en la parte respectiva a contratos de consumo se refiere a la interpretación. Interpretación y prelación normativa. Y dice, las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el acceso al consumo sustentable. En caso de dudas sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Esto es lo central, digamos, o la regla interpretativa o hermenéutica básica del derecho del consumidor. Y la encontramos ahora incorporada dentro del Código Civil, receptando lo que ya estaba en la Ley 24.240, modificada por la Ley 26.361. Me voy a cruzar para ver cómo vamos de tiempo. Sobre este tema vamos a volver, sobre la interpretación al final, así que solamente mencionar cómo se jerarquiza el principio protectorio a través de distintas normas a lo largo del Código Civil. Esta primera parte, como verán, es panorámica, ¿no? Vamos a tratar de ver desde lejos más o menos cómo está organizado todo el sistema y cómo funciona, salvo en dos temas, que es categoría jurídica del consumidor y prescripción, sobre los que me voy a referir en concreto. Pero quiero dar un pantallazo general para que después sí, en la segunda parte de la clase, podamos conversar sobre cosas más concretas. El derecho del consumidor aporta a la teoría contractual. Esto ya lo mencionamos. Las reglas y los principios que atañen al contrato de consumo, cualitativo y cuantitativamente, prevalecen en la teoría general del contrato. Es decir, casi todos los contratos son de consumo y casi todos los vínculos podemos hacerlos caer de alguna manera dentro de la relación de consumo, salvo aquellos, desde luego, que quedan excluidos expresamente.
La relación de consumo entonces es una noción que excede la noción de contrato. Y eso lo vemos en el artículo 1092, que de alguna manera refleja también la idea que surge del artículo 42, que dice que hay relación de consumo. Dice, en la relación de consumo el consumidor tiene derecho. ¿Cuáles son las importantes novedades? Bueno, tenemos novedades en relación al deber de información previsto en el 1100, del que va a hablar Julio. La prohibición de la publicidad engañosa, artículo 1101, inciso A, y la comparativa, artículo 1101, inciso B. El reconocimiento a favor de los consumidores de acciones de cesación de publicidad ilícita, y esto es importante, la publicación a cargo del demandado de anuncios rectificatorios y en su caso la sentencia condenatoria. El reconocimiento de la publicidad como fuente heterónoma de obligaciones a cargo del oferente proveedor. Bueno, sobre este tema podemos hablar 3 días, ¿no? Todos tenemos un ejemplo de alguna publicidad que habremos visto y que luego nos sentimos engañados completamente, ¿no? Que hemos caído en una celada. Si nos dicen, venga, que a usted le vamos a dar este producto, este hermoso auto, y cuando lo vamos a buscar dicen, no, pero ese no es el que usted ve a ese precio, es este. Y ya te hacen así, es ese que está ahí, ¿no es cierto? Es decir, esto es muy importante, y ya estaba reconocido en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 8, decía que la publicidad se incorporaba al contrato, pero parece que es muy relevante que lo reconozcamos en el Código Civil, porque de alguna manera es como que nos da otra importancia, ¿no es cierto? Si está en el Código Civil, nadie nos puede venir a decir esta publicidad no es contractual. Es contractual. Y si vos me pones que no es contractual, esa cláusula es abusiva y se tiene por no escrita. Se disciplina todo lo relativo a los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y los contratos celebrados a distancia. Sobre esto también tenemos mucho para decir y lo vamos a decir luego. Las cláusulas abusivas, disponiéndose inicialmente que las mismas se aplican no solo a los contratos de consumo, sino además a los contratos por adhesión. Y eso lo encontramos en el 1117, se las define a las cláusulas abusivas, que no teníamos una definición de qué se entendía por cláusulas abusivas, se disciplina su control de incorporación y el judicial, es decir, qué cláusulas se pueden incorporar al contrato y qué debe hacer el juez ante las cláusulas abusivas, y cómo debe comportarse, si debe integrar o no debe integrar, si tiene que declararlas parcialmente nulas o lo que fuera. Y se establece cuándo no pueden ser declaradas abusivas, que son 2 casos que vamos a ver luego. Como ven, hay muchas cosas y novedades. Estas nuevas regulaciones, nuevas entre comillas porque algunas ya vimos que estaban ya incorporadas en la ley, se dice que son pormenorizadas y progresivas, porque en los términos generales y en los principios generales ya lo teníamos y ya lo conversábamos en doctrina y ya había fallos en jurisprudencia que así lo decían, pero ahora tenemos las normas específicas que reconocen todos estos avances. Son beneficiosas entonces, y no estaban previstas en la ley 24.240 y en la 26.361, los contratos de adhesión, las cláusulas abusivas, las prácticas abusivas en general, la publicidad abusiva, cesación de la publicidad ilícita y anuncios rectificatorios, conexidad contractual, comercio electrónico, etc. Yo no sé si hablaron hoy de la mañana de conexidad contractual. Perfecto, me viene muy bien y no me puse de acuerdo con el profesor de la mañana. Vamos a hablar un poquito de eso porque es un tema muy interesante. Además, hay pautas que se fijan en estos artículos 1097 a 1099 y 1109 que establecen respeto a la dignidad de las personas conforme a los tratados internacionales. Como pueden ver, es reforzar, ¿no? Reformular, pero repetir para incorporarlo al código y tener nosotros entonces una norma que no haya ninguna duda. Trato no discriminatorio a todos, digo yo, porque en el 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor se hacía una diferencia si fueran o no extranjeros. Y se decía que si eran extranjeros se podía hacer alguna diferencia si era justificada, ¿no? Por vía administrativa, si estaba justificado. Y la mayoría de los autores, como por ejemplo como el Máger de Carlucci, dice, en realidad esto es una discriminación encubierta, esta discriminación es encubierta, y también la que se fija en función del domicilio. Por ejemplo, como si dijeran, aquellos que viven en Viedma tienen el precio para esta charla de 200 pesos, y aquellos que viven en Bahía Blanca tienen la misma charla a 500. Es decir, básicamente, en base solamente al domicilio, al igual que en base solamente a la nacionalidad, al menos con el estado actual de
de la legislación argentina y los tratados internacionales que hemos celebrado, no hay ninguna duda que es discriminatorio. Trato igualitario, prohibición de las prácticas que limitan la libertad de contratar, esto también es aplicación directa del artículo 42 de la Constitución. Contratos a distancia o fuera de establecimiento, que va a hablar Julio. Contratos bancarios con consumidores. Hay un capítulo entero de contratos bancarios con consumidores. Y en relación a esto pasa algo que vale la pena mencionar. La reforma fue pensada para hacer normas generales y no plantear en concreto en cada contrato cuestiones del consumo, sino decir, bueno, estas son las reglas generales, interpretativas, hermenéuticas, que se aplican a todo el sistema, a todo el espectro de contratos que tenemos. Lo cierto es que en relación a los contratos bancarios era necesario decirlo expresamente, porque es en el área en donde más problemas tenemos en relación al consumo, ¿verdad? O uno de las áreas en donde más problemas tenemos. Fíjense, entonces en el artículo 1384 expresamente dice que se aplican a los contratos bancarios el derecho, todo lo que tiene que ver con el capítulo de contratos del consumidor, el título tercero. Es decir, le dicen, señores banqueros, a pesar de que ustedes tienen su propio estatuto y que ya lo decía el artículo 3 y la Ley de Defensa del Consumidor es prevalente, tengan en cuenta que ahora el 1384 del Código Civil dice que se aplican las reglas del contrato de consumo. Así que no me vengan con normas de entidades financieras, de tarjeta de crédito, etcétera, publicidad, etcétera. Y es muy relevante. Ahí se establecen ciertas pautas en relación a qué información nos deben brindar como consumidores, cuánto tiempo debe estar disponible esa información, cómo nos deben tratar en la etapa precontractual, qué información nos tienen que brindar para que nosotros podamos acceder a ese contrato y saber qué estamos celebrando, qué estamos haciendo. La prohibición de cobrarnos sin decirnos qué nos están cobrando previamente, es decir, de incorporarnos gastos a posteriori de haber celebrado el contrato, es decir, una infinidad, un catálogo de cosas que pasan habitualmente, podríamos decir, ¿no es cierto? Así que eso les sugiero que lo lean porque es muy interesante y puede ser una interesante beta laboral, inclusive, para hacer reclamos ante los bancos. En tiempos compartidos y cementerios privados se modificó el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor y se dejaron de lado, en la definición ya no se encuentran, estaban en la definición actual, decía que se aplicaba el tiempo compartido de los cementerios privados, la Ley de Defensa del Consumidor, ahora tenemos específicamente regulaciones en el artículo 2100 y 2111 que dicen que se aplica a la comercialización y venta y demás de tiempos compartidos y de cementerios privados todo lo que tenga que ver con el contrato de consumo. Finalmente, hay algunas innovaciones ventajosas en lo que hace a la responsabilidad civil. Se reconoce la función preventiva del derecho de daños. Hay algunas cuestiones relacionadas con legitimación que son positivas, como por ejemplo la incorporación de los convivientes, que pueden darnos la posibilidad de reclamar no iure propio, sino en representación de nuestro conviviente que ha sido afectado en sus derechos del consumo. Aclaro que no soy especialista en derecho de familia, así que si hay alguien especialista en derecho de familia que me quiere corregir y decir no es conviviente, doctor, discúlpeme, a partir de ahora es de otra manera, lo acepto, porque francamente no es mi área, estoy todavía, como todos, ajustando mi vocabulario al nuevo código. Nuevos daños resarcibles y el tema de la prejudicialidad, en donde básicamente se modifica y si hay responsabilidad objetiva, en ese caso no es necesario esperar que salga la sentencia en sede penal. Y esto lo he sobrevolado rápidamente porque me quería detener un poquito en el tema de contratos conexos. Los contratos conexos, como pueden ver, otro de los principios generales reconocidos por la mayoría de la doctrina, entre ellos, por ejemplo, el profesor Carlos Hernández, que no sé si han tenido oportunidad de verlo aquí, que es especialista en derecho de los contratos, dice, una de las nuevas reglas son estas cuestiones de la conexidad, ¿no? Un principio de interpretación de un contrato a través del otro, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser la regla hermenéutica? Bueno, ya no se puede ver un solo contrato aislado, sino que hay que ver un contrato a través del otro. Y fíjense lo que dice el artículo 1073.
Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculado entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente pactada o derivada de la interpretación conforme con lo que dispone el 1074. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuáles son casos típicos de contratos conexos? ¿Alguien sabe algún contrato que sean contratos conexos? ¿Se imaginan alguna relación? Diga, prefiero que nos equivoquemos juntos y no que... Podría ser, pero no es el caso típico. Ese es el caso típico. El caso típico es, yo digo Garbarino, no tengo nada en contra de Garbarino, ni me paga para que lo diga, claro. Pero digo Garbarino, Red Megatone, no sé, las que ustedes quieran, Ribeiro, las que se les ocurran. Bueno, esas casas de venta de productos, ¿cuál era la operatoria? Bueno, usted iba a comprar, fantástico. Si usted no tiene tarjeta de crédito, ellos le dan una tarjeta y le financian. Pero el que vende es Garbarino S.A. Y el que financia es Garbarino Todo Crédito S.A. Y entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la consulta del cliente? Viene el cliente y dice, doctor, la heladera no me funciona más, no me cubren la garantía y además tengo que seguir pagando. Y digo el ejemplo de la heladera para hacer un ejemplo benévolo. Pensemos en casos mucho más graves, pensemos en una propiedad, ¿no? En donde tenemos el promotor, el banco que financia, el fideicomiso de por medio, es decir, puede haber numerosas complicaciones extras que hacen que estos artículos me parece que van a ser de los que más vamos a usar los abogados en los próximos años. ¿Qué nos permite hacer estos artículos? Decir, ¿tiene problema? Bueno, no se haga problema, porque acá hay una conexidad, hay una conexión, hay una finalidad. Usted sacó este crédito para comprar esto. No es que usted firmó un pagaré en blanco y ahora le van a ejecutar el pagaré en blanco y no puede oponerse. ¿Qué es lo que nosotros le podíamos decir? ¿Qué le íbamos a decir? Bueno, mire, el pagaré lo tiene que pagar, lo lamento, es un cobro ejecutivo, usted no puede decir nada, no puede discutir la causa, pague y después vemos. Ahora no. Ahora usted se puede oponer y decir, no, mire, me opongo no en base a este contrato, sino en base a los incumplimientos del otro. ¿Se entiende? Interpretación. Los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. Esas son las pautas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ver o interpretar los contratos conexos. Y además, en cuanto a efectos, dice, según las circunstancias, probada la conexidad, lo tengo que probar, no basta con invocarla, no basta con decir existe conexidad y todos sabemos que existe, hay que probarla. Un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. Que era esto que decíamos, ¿no? Se destruye por ruina el inmueble y nosotros tenemos que seguir pagando el crédito hipotecario por 20 años. Se relaciona con las cláusulas abusivas. Hay una norma específica en la parte de cláusulas abusivas a la que solamente me voy a referir ahora brevemente porque después seguramente Julio va a entrar en ese tema, que crea como una nueva situación, que se llama situación jurídica abusiva. Dice, se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos. Es decir, si yo hago múltiples contratos para diluir la responsabilidad y tratar de que de alguna manera desequilibrar la balanza a favor de una de las partes dentro de una relación de consumo o fuera de ello, porque esto es teoría general de contrato, puedo aplicar estas pautas interpretativas. Y si además estamos dentro de una relación de consumo, si hay distintos contratos conexos, podremos hacer valer estas reglas en ambos casos. Es decir que es una herramienta, me parece a mí, fantástica.